Bueno, Ajá. bueno, me quedo tranquila, sí, porque estoy tratando de hablar más fuerte del ruido. Bueno, entonces, volviendo a la comparación entre correlación lineal y eh, regresión lineal, vamos a ver que la diferencia clave es que en la regresión sí nos importa la causalidad. Si X, más allá de que si se mueven en el mismo sentido o en sentido inverso, sí nos importa también que la relación sea lineal, pero nos importa también ya una cuestión de quién explica a quién, ¿sí? Nos importa la causa y el efecto. No es lo mismo decir, tengo mucha cosecha, por eso llueve, que eh, llueve, por eso tengo mucha cosecha. Por ejemplo, ¿cuál es la causa? ¿La lluvia causa que yo tenga más cosecha o la cosecha causa que yo tenga más lluvia? Entonces también es una cuestión de quién explica a quién, ¿sí? Encontrar los factores que explican a una variable. Entonces yo voy a tener mi variable explicativa, la que explica a la explicada, se va a llamar independiente. En cambio, la variable, y la vamos a denotar con la letra X. En cambio, la variable que vamos a tratar de buscar, la variable, digamos, efecto, la que tratamos de buscar eh, el efecto de la otra variable, la explicada, vendría a ser, se va a llamar variable dependiente, porque depende su valor de la otra variable. Y la vamos a representar con la letra I. Bien. Entonces, esa explicación, como yo les decía, pasa a la siguiente diapositiva. La siguiente, perdón. Una más. Una más. Una más. Mm, Acá. Ahí está. Fíjense, tenemos el modelo de regresión, ¿sí? Y así después ya entramos a ver los ejercicios más fáciles. Vemos cómo nosotros vamos a interesarnos en los parámetros poblacionales, pero como son poblacionales, no los vamos a poder ver. ¿Qué son los parámetros? Los parámetros son alfa y beta. Fíjense, y es decir, cada observación de la variable dependiente, yo la puedo encontrar a través de una ecuación. La ecuación va a ser alfa más beta por x más e. Bien. Alfa más beta son los que vamos a estimar. X también sé los valores, porque yo voy a tener datos de X y de Y. Voy a tener pares ordenados. Yo con esos datos quiero encontrar la línea de regresión. Regresión lineal es encontrar la línea, ¿sí? La función de la recta, la ecuación de la recta. ¿Cuál es la ecuación de la recta? Y igual a alfa más beta por X. E, epsilon es esa letra, significa la parte aleatoria, porque como yo les explicaba, ya no estamos trabajando con datos armados, sino estamos trabajando con datos reales. Entonces, los datos no se van a ajustar todos a la línea esa de regresión, no se van a ajustar de manera exacta, sino que van a diferir un poco, dados por un montón de otras cuestiones, como por ejemplo errores de medición, que me falte otras variables que expliquen, ¿sí? Otras causas me faltan también para terminar de explicar y otras cuestiones más. Entonces nosotros vamos a separar dos partes. Alfa más beta X va a ser la parte determinística, la parte de Y que es explicada por una ecuación. Y nosotros vamos a estimar esos parámetros alfa, que es la ordenada al origen, y beta, que es la pendiente en términos matemáticos. Vamos a ver cómo se interpreta en términos contextuales. Y la parte E es la parte aleatoria que no está explicada por X. Si la parte aleatoria de Y que no está explicada por X es una parte aleatoria o estocástica, son sinónimos. Bien. Nosotros vamos a tener datos muestrales, por lo tanto nunca vamos a conocer alfa y beta. Con los datos muestrales vamos a estimar alfa y vamos a llamar a su estimador A. Vamos a estimar beta y vamos a llamar a su estimador B. ¿Sí? Son estimadores. El método con el cual se hace que
es bastante complejo, pero no vamos a entrar a ver cómo se calcula el método, sino ya tenemos las fórmulas de cálculo de A y de B. Se llama método de mínimos cuadrados ordinarios. Hay una breve explicación de qué se trata el método, tienen que saberlo, está en la teoría, ¿bien? Y tenemos dos fórmulas básicas, A y B, ¿sí? Con B, fíjense, una vez que nosotros tenemos A y B, perdón, tenemos B que está dado por valores de X y de Y, si se fijan en la fórmula, X y N es el tamaño de la muestra, o sea que lo podemos calcular con los valores que tenemos. Una vez que tenemos B, vamos a reemplazar en A. Bueno, básicamente ahí le hice una explicación de general de lo que es el modelo. Y vamos ahora al coeficiente de correlación, De perdón, determinación, de determinación. está antes. Ahí está. El coeficiente de determinación que tenemos se calcula como el coeficiente de correlación al cuadrado, ¿sí? Bueno, en este ejemplo ya está calculado, no nos importa mucho el valor en este momento hasta que veamos el ejercicio, pero una vez que yo encuentre el coeficiente de correlación, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por 100 porque es más fácil de interpretar, lo llevamos a porcentaje. Ese coeficiente también se puede demostrar que representa dentro de la regresión la parte de y, de la variabilidad que tiene y, explicada por X. Volvé un segundito al modelo de regresión que estaba ahí. Fíjense, y habíamos dicho que lo íbamos a separar en dos partes. En alfa más beta por X, ¿sí? Que es la parte determinística, y epsilon, que es el error aleatorio o estocástico. Bien, ese coeficiente de determinación va a decir cuánto de y, qué proporción de la variabilidad que tiene y está explicada por la parte determinística, es decir, por la variable explicativa. Porque fíjense que la parte determinística depende de X, porque alfa y beta son parámetros, son constantes. Entonces no nos va a cambiar, sino va a incidir directamente en X. Eso es lo que nos brinda a nosotros el coeficiente de determinación. Cuán bien explica X a la variabilidad de Y. Bueno, ahora sí podemos, si no hay dudas, igual ahora les hice una explicación bastante teórica y general. Podemos empezar con los ejercicios. Si tienen dudas, van preguntando, como siempre. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver el problema número 2 del trabajo práctico número 10. El problema nos dice, la información estadística obtenida de una muestra de tamaño 12 sobre la relación existente entre la inversión realizada y el rendimiento obtenido en cientos de miles de pesos para explotaciones agrícolas se muestra en el siguiente cuadro. Inversión y rendimiento. Y tenemos los pares ordenados de dos variables. Bueno, empecemos primero con el análisis de las variables. Vamos a tener la variable X. Fíjense que directamente, para empezar el análisis del ejercicio, ya directamente, por lo que dice el enunciado, he denominado a la variable inversión como la variable independiente, ¿sí? El rendimiento va a depender o es explicado por la inversión, que es la variable independiente. Pero para el análisis todavía no es necesario hacer este tipo de análisis de cuál es la variable independiente o la dependiente, sino simplemente denominar a las variables. En este caso, inversión realizada para explotaciones agrícolas en cientos de miles de pesos, bueno, son una variable cuantitativa continua. Y el rendimiento, que es la variable I, rendimiento obtenido para explotaciones agrícolas en cientos de miles de pesos, que es otra variable cuantitativa continua. Bueno, con estos
pares de valores que tenemos para las dos variables, vamos a comenzar a graficar el diagrama de dispersión. Fíjense, yo no traje acá, pero bueno, una inversión de 11 y un rendimiento para una inversión de 11 sería de 11.000, está medida en cientos de miles de pesos. Serían 111.000 pesos, chicos, que yo está de 11 en medidas en cientos de miles de pesos. Entonces, graficamos 11, que tenemos de inversión en el eje de las abscisas, y rendimiento de 2 en el eje de las ordenadas. ¿Qué? Bueno, fíjense que el diagrama de dispersión es la representación visual de la relación entre las variables. Y acá les colocamos esto que ya dijo la profe Marianela, que es indistinta la elección de los ejes para cada variable. Podemos colocar la inversión en el eje de las ordenadas y el rendimiento en el eje de las abscisas, y nos va a mostrar igual la relación entre las dos variables. Pero a los efectos de ya comenzar con el ejercicio, es conveniente que las identifiquemos antes y ya las coloquemos en nuestro diagrama de dispersión. Entonces nos pide que realicemos y comentemos el diagrama de dispersión. Entonces se observa en el diagrama de dispersión, o muestra que cuando se realizan más inversiones, tiende a aumentar el rendimiento en las explotaciones agrícolas, medida en cientos de miles de pesos. Porque antes ambas variables, fíjense, varían en el mismo sentido. Es decir, aumenta la inversión y aumenta el rendimiento. Para que sea más gráfico, podemos trazar una línea recta, una recta imaginaria, que es la que trazamos acá en color verde, y podemos observar gráficamente que parecería que existe una relación lineal positiva entre las variables. Fíjense que están los puntos, no están sobre las rectas, no están todos sobre las rectas. ¿Les quedó alguna duda sobre el diagrama de dispersión? ¿Cómo graficarlo? ¿Lo han entendido? Yo no puedo ver el chat, no hay ninguna pregunta en el chat, si no salgo de la exposición. ¿Cómo se grafica la recta? Preguntaban, pero... No, esto es a mano alzada la recta. Luego, si en realidad sí están bien ubicados las variables correspondientes, es decir, la variable explicativa, X en el eje de abscisas e Y en el eje de ordenadas, ahí sí podemos graficar la recta, que es una vez que estimamos la línea de regresión, ahí sí podemos graficar con A y B. Esa es la recta. Esta es obviamente una línea a la mano alzada para que ustedes, para observar la relación lineal positiva entre las variables, ¿sí? Bueno, calcular el coeficiente de correlación. Fíjense que ustedes, el coeficiente de correlación, como decía anteriormente la profesora, es la medida de la fuerza de la relación entre las dos variables. Bueno, acá vamos a calcular el coeficiente de correlación, que lo vamos a denominar con la letra R minúscula, porque es la letra que utilizamos para la muestra. Vamos a calcular el coeficiente de correlación para la muestra de nuestros datos. Ustedes estos cálculos los pueden hacer en Excel, o bien pueden hacerlo a mano con calculadora. Entonces, ¿qué vamos? Vamos a hacer una tablita con todos los datos que nos pide la fórmula. Entonces, vamos a calcular la sumatoria de X, la sumatoria de Y, la sumatoria de X por Y. Fíjense que acá está la sumatoria de Y al cuadrado, o sea que vamos a tener una columna con todos los valores de Y al cuadrado. Y después vamos a tener la sumatoria de Y, que es el total, lo vamos a elevar al cuadrado. Lo mismo para X. Una vez que obtenemos todos estos datos, los reemplazamos en nuestra fórmula. Y vamos a tener un valor de R, de coeficiente de correlación, de 0,61805, o 0,62. Entonces, la correlación
la correlación de 0 de 62 nos dice que observamos una relación lineal positiva moderada entre la inversión realizada y el rendimiento obtenido en cientos de miles de pesos para las explotaciones agrícolas. Bueno, como vuelvo a repetir lo que ya dijimos anteriormente, que es importante destacar que el análisis de este coeficiente no indica que un aumento de la inversión aumente el aumento del rendimiento en las explotaciones agrícolas. Lo único que se puede concluir es que hay una relación o una asociación entre ambas variables. No que un cambio ocasiona un cambio en la otra, todavía, digamos. Acá, bueno, este cuadrito se los hicimos para que ustedes tengan una ayuda al resolver los problemas. Y bueno, ¿han entendido el coeficiente de correlación? Sí, profe. Dicen que sí. Bueno, lo que pasa es que yo no puedo, si yo voy a donde está el chat, salgo de la presentación. Por eso les pido que me digan si colocan algo en el chat. Bueno, acá... No, también vale, yo te sigo en el chat, si hay preguntas te aviso. Bueno, ¿cuál es la variable dependiente? La variable dependiente es el rendimiento. De acuerdo a lo expresado en el enunciado, consideramos para este problema que el nivel de rendimiento va a depender de la cantidad invertida. Bueno, el siguiente punto nos pide plantear un modelo de regresión lineal y calcular A y B estimadores. Nos pide calcular los estimadores A y B por mínimos cuadrados. Interpretemos los resultados. Volvemos acá a la ecuación de regresión de y sobre x muestral. Entonces tenemos A, que es la ordenada al origen, o el valor de y, cuando ¿qué? Cuando x es igual a 0. Nos acordemos de álgebra, de matemáticas. Y B es la pendiente de la recta, o el cambio de y por cada cambio en una unidad de la variable x, de la independiente. ¿Cuánto cambia y por el cambio en una unidad de x? Bueno, entonces tenemos las fórmulas para sacar A y las fórmulas para B. Vale, deja de hacer Sí. una acotación. Sí. Fíjense ahí en la ecuación de la regresión muestral de y en x o de y sobre x, nos aparece ya un y con un sombrerito, ¿sí? Eso significa y estimado. Significa que no es el valor de la observación de y, sino es un valor que estimamos para y de manera que caiga en la recta muestral, ¿sí? Por eso, al ser valores que no todos van a caer exactamente, el valor de i, como decíamos, tiene una parte aleatoria que no cae normalmente sobre la recta muestral, ni sobre la recta poblacional. Entonces, nosotros vamos a estimar A y B, que van a ser, nos van a dar por estimación un I, ese I sombrerito, que va a caer sobre la línea. O sea, ese I sombrerito no es un valor real, sino es un valor promedio que yo ajusto mis observaciones a la recta, ¿sí? Vendría a ser el valor de I que estimo para que caiga sobre la recta, ¿bien? Es un valor estimado de I, de la variable dependiente, y es un valor promedio, se dice. Bueno, eso un poquito. Bueno, Ahora sí. ¿sí? Bueno, volvemos a los mismos cálculos que ya teníamos, nada más que para B los reemplazamos. Nos va a pedir para calcular A otros cálculos también, por eso completamos la tabla con los cálculos que necesitamos para las fórmulas. Entonces, reemplazamos para B y obtenemos un B de 0,4522. Fíjense que, bueno, una vez que obtuvimos B, vamos a reemplazarlo en la fórmula de A para obtener A.
Para A nos piden la media de la variable y la media de la variable x. Bueno, las calculamos y obtenemos una A de menos 1,68. Fíjense que acá tenemos la recta de regresión lineal o la estimación de los valores de y para obtener para valores que estén dentro de la recta. Entonces, es el valor de la estimación de la variable y para un valor de x seleccionado, que nosotros seleccionemos. Fíjense, entonces vamos a las interpretaciones que son específicas del ejercicio. ¿Qué significa 0,45? Un B de 0,45. Significa que por cada 100.000 pesos de inversión adicional realizada en explotaciones agrícolas, el rendimiento en la explotación se incrementa en promedio en 45.000 pesos. Fíjense que acá nuestra variable B es de 0,45. Lo tenemos que multiplicar por 100.000. ¿Por qué? Porque nuestra variable está expresada en cientos de miles de pesos. Entonces tenemos que llevar nuestro B de manera que nos permita explicar la variable que estamos analizando para nuestro ejercicio. Este sería el 0,45, o los 45.000 pesos, es la pendiente de nuestra recta de estimación de I. Y menos 1,68, que es el valor de A, ¿qué nos indica menos 1,68? Que si no se realizaran inversiones en explotaciones agrícolas, si no hay inversión, no existe rendimiento de la inversión. Entonces, fíjense, esto es solamente explicativo, el número negativo es solo una expresión matemática de un rendimiento igual a 0. Si no hay inversión, no hay rendimiento. Hay una pregunta, Vale. ¿Qué? Dice, no Sí. entendí cómo se calculan X e Y. ¿X e Y? Sí, esa es la pregunta. X e Y son los Son los datos del son los enunciado. datos del ejercicio, X e Y, perdón. Es lo que está en el enunciado. Es lo que está en el Son los datos del enunciado. enunciado. Fíjense que ustedes tienen acá los datos del enunciado. Inversión va a ser la variable X y rendimiento va a ser la variable Y. Esos son los valores que colocamos acá. Fíjense, 11 y 2, vuelvo, no sé si estoy muy rápido, 11 y 2. 14 y 3, 16 y 5. Fíjense, son los pares de valores. 14 y 3, 16 y 5. ¿Se entiende? Y después lo que hago es, para x cuadrado hago 11 al cuadrado, 121. Y al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. Y después, ¿qué hago? 11 por 2, 22. ¿Sí? Fíjense que lo que hacemos en esta tabla es calcular previamente, estos serían nuestros cálculos auxiliares, los valores que necesitamos para poder colocar dentro de la fórmula y obtener nuestro coeficiente de correlación. O bien nuestros A y B. No sé si se entendió. ¿Se entendió ahora? Parece que sí. Sí, parece que sí. Bueno, ¿ahora qué nos pide? El siguiente punto es probar Continuemos. si el modelo de regresión lineal es apropiado con un nivel de significación del 0,05. Acá vamos a volver a una prueba de hipótesis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a expresar en esta prueba de hipótesis? En la prueba de hipótesis vamos a tener la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En la hipótesis nula va a estar lo que quiero rechazar, en la hipótesis alternativa lo que quiero afirmar. Siempre en la hipótesis vamos a hablar sobre los parámetros. Entonces, beta representa la pendiente de la población de la ecuación de regresión.
Si beta es igual a 0, no va a existir correlación lineal de y sobre x. Y si beta es distinto de 0, quiere decir que hay correlación lineal de y sobre x. Bueno. Vale, perdón, ahí es regresión lineal. Regresión, sí, perdón, sí. Yo lo leí mal. En este punto, hago esta aclaración porque en el siguiente problema, el planteo puede venir si el modelo de regresión es apropiado, o también lo podemos hacer para correlación. En este problema solamente estamos viendo regresión. En este punto, analizamos la ecuación de regresión mediante una prueba de hipótesis para ver si la pendiente de la recta es distinta de 0. ¿Y por qué? Porque al demostrar que la pendiente es distinta de 0, o sea que beta es distinto de 0, entonces se puede concluir que al utilizar la ecuación de regresión aumenta la capacidad de predecir o pronosticar la variable dependiente basándonos en la variable independiente. Si beta es distinto de 0. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, dicen que sí. ¿Sí? Bueno. El nivel de significación es, bueno, alfa, con la probabilidad de cometer el error tipo 1 de alfa, 0,05, y vamos a utilizar el estadístico de prueba. El estadístico de prueba va a ser el t calculado, que es igual a b sobre la desviación típica de b. Acá vamos a utilizar una tabla de Student con n-2 grados de libertad, bajo el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera. No sé si Marianela o a Javier quieren explicar por qué usamos la T de Student. Sí. La T de Student es una distribución también de variable continua que se usa cuando nosotros tenemos normalmente menos de 30 observaciones. Es una distribución también simétrica en cero, muy parecida a lo normal, nada más que es más chata. Eso significa más chata que la normal estándar, que su dispersión es más elevada, ¿sí? Tiene distintos valores críticos y ya no tiene parámetros como teníamos nosotros en la normal, ¿sí? Que los parámetros eran la media y el desvío estándar, media igual a 0 y desvío estándar igual a 1, en el caso de la normal estándar, sino tiene otros parámetros diferentes que se llaman grados de libertad. Estos grados de libertad, ¿sí? Entonces vamos a buscar un solo parámetro y va a haber una tabla para distintos valores de significación, ¿sí? Y los grados de libertad van a estar dados por el tamaño de la muestra menos 2. ¿Cómo sabemos cuáles son los grados de libertad y por qué menos 2? Porque yo estoy dentro de las observaciones que tengo, ¿sí? Para calcular beta, o B, perdón, A y B, que son las estimaciones de alfa y beta, estoy fijando valores, le estoy sacando estoy fijando al hacer X rayita, Y rayita, estoy fijando valores y estoy restando grados de libertad, por eso es N-2, porque hay dos parámetros estimados. Si yo tuviera más variables explicativas, serían más parámetros a estimar y seguía restando grados de libertad. En nuestro caso vemos solamente los parámetros que estimamos son el intercepto y la pendiente, A y B. Entonces es N-2. Luego la tabla está subida, ¿sí? Hay distintas tablas. Ahora ahí cuando... Bien. Ahora le explico la tabla. Dale, buenísimo. No sé si se entendió entonces por qué usamos
la variable t, porque no podemos suponer normalidad si no se sabe, y además es una muestra chica. Sí, eso vendría a ser principalmente el factor. Fíjense, bueno, acá vamos al criterio de decisión. Seguimos con los pasos de la prueba de hipótesis. ¿Cuál va a ser nuestro criterio de decisión? Fíjense que nuestra hipótesis era beta igual a 0, la hipótesis nula, y la hipótesis alternativa, beta distinto de 0. Eso ya nos está diciendo que estamos ante una curva a dos colas, ¿sí? Al ser igual o distinto de 0. Entonces vamos a tener nuestra zona de rechazo para el lado positivo y nuestra zona de rechazo para el lado negativo. Entonces, ¿cuándo vamos a rechazar la hipótesis nula? Cuando el t calculado sea menor al menos t de alfa sobre 2 con n menos 2 grados de libertad. O el t calculado sea mayor al t de alfa sobre 2 con n menos 2 grados de libertad. Entonces, fíjense que nosotros tenemos un nivel de significación del 0,05 y n menos 2 grados de libertad. Voy a ir a la tabla que hemos subido al aula para explicarles cómo usar la tabla. Fíjense que esta tabla es una tabla a una sola cola. Entonces, vamos a usar el alfa de 0,05 directamente. Pero ustedes también pueden tener tablas de testudent a dos colas. Eso significa que también voy a buscar el 0,05, pero nos va a dar directamente el valor de las dos colas. Puedo tener dos tipos de tablas. Esta tabla o bien la tabla de a dos colas. Fíjense, vamos a buscar n menos 2 grados de libertad, nuestro n es igual a 12. Vale, ¿Sí? en esta tabla usamos, ¿vale? Sí. En esta tabla usamos el 0,025. 0,025, perdón. Y en la otra, en esta usamos el 0,025. Esta tabla, como es una sola cola, usamos el usamos 0,025. 0,025. Y en la otra tabla, que es a dos colas, usamos el 0,05. Gracias, Javier. Bueno, grados de libertad. Tenemos el n es de 12, menos 2 grados de libertad nos va a quedar 10. Entonces voy a buscar el número 10 en grados de libertad y voy a ir al 0,025, que es la mitad de 0,05. Y voy a encontrar el 2,2281. Este valor es el que yo voy a situar, el valor como positivo, voy a situar con la simetría, el 2,22 para el lado positivo y a su vez lo voy a colocar en el negativo. ¿Vieron lo que tienen los apuntes de clase de la fotocopiadora? En la fotocopiadora están las tablas, pero ahí está de dos colas, ¿no? Así que, como dijo la profe Valeria, cuando es de dos colas, tiene que entrar directamente con el 0,05. ¿Se entendió eso, chicos? Bueno, eso es lo que quería decir. Claro, no, sí, lo entendieron, les quedó Profe, claro. ¿Sí? ¿por qué si era 0,05, por qué usó 0,025? Ahí me perdí. Porque la tabla es a una cola, ¿sí? Es a una cola y siempre es simétrica. Entonces, voy con el 0,025 porque esta tabla es a una cola. Mira, perdón, si puedes, No, espera. cada cola, nosotros tenemos ahí 0,05, ¿no? Sí. Y cada colita que vamos a Vale, marcar tiene hay 0,25. una confusión. Entonces nosotros vamos a buscar el valor de t que nos Claro, dé el 5%, 0,25 de cada lado de la cola. Esta nos muestra una cola, pero sumamos las dos colas y nos da el 0,5. Ah, ya entendí, gracias. Porque está de los dos lados. ¿Qué me decía Javier? ¿Javier?
No, que ahí Judith había puesto del 0,5. Y en realidad 0,5 es 50%. Nosotros estamos buscando el 5% que es 0,05. Eso pusieron en el chat, por eso está mal. En el chat. Por eso capaz que no entendían ellos. Entonces, acá lo que hago es distribuir a Sigamos, dos colas, sigamos. 0,025 y 0,025. Bueno, buscamos los parámetros. En este caso, bueno, ustedes van a buscar el parámetro 0,025. Encontramos que el t de alfa sobre 2, positivo y negativo, es de 2,28. Bueno, hacemos el cálculo del t calculado. También obtenemos con las fórmulas correspondientes. Hacemos en Excel o bien hacemos una tabla con calculadora, calculamos los valores de la sumatoria, ya la traemos a los x sub i, la x sub i menos la media de x y este valor al cuadrado. Necesitamos estos valores para el cálculo. Hacemos el cálculo correspondiente, traemos el valor de b y sacamos el s de b y obtenemos que es 2,42. Entonces vamos a la decisión. 2,42 es mayor que 2,228. Por eso rechazamos la hipótesis nula. ¿No? Nos ubicamos acá, en la zona de rechazo. ¿Qué quiere decir? Si rechazamos la hipótesis nula, quiere decir que existe regresión lineal estadísticamente significativa de y sobre x con un nivel de significación de 0,05. Por lo tanto, podemos decir que el rendimiento obtenido para explotaciones agrícolas, medido en cientos de miles de pesos, depende estadísticamente de la inversión realizada en las mismas, en la misma unidad de medición. ¿Se entendió? Evaluar e interpretar el No dice nada. No dice nada. Que si podemos explicar el paso 5 de vuelta. El paso 5. Bueno, calculamos. Hacemos el cálculo. Primero, ¿cómo es la fórmula del t calculado? Sí. La fórmula del t calculado es igual a b sobre la desviación estándar de b. Vamos a la fórmula. La fórmula de la desviación estándar de b, la varianza sería, sacamos primero la varianza, hacemos el s al cuadrado sobre la sumatoria de x sub i menos x sobre x rayita al cuadrado. La fórmula del s cuadrado es, la sumatoria de i sub i al cuadrado menos a por la sumatoria de i sub i menos b por la sumatoria de x sub i. Son todos datos que ya los tenemos en los cálculos anteriores. Sobre n menos 2. El s cuadrado, fíjense, sacamos todos los valores que teníamos y obtenemos obtenemos el valor de 4,49 para el s cuadrado. ¿Sí? Y ahora hacemos al s cuadrado, lo dividimos en la sumatoria de x sub i menos x rayita al cuadrado, que es este valor, los 128,25. Hacemos este cociente y nos da de 0,035. A eso, para sacar la desviación estándar de b, le sacamos la raíz cuadrada y obtenemos el valor de 0,1871. Entonces hacemos el cociente de b, que era, ¿se acuerdan? 0,4522, sobre el s de b, 0,18. Y así obtenemos el 2,42 del t calculado. ¿Se entendió? Es solamente hacer los cálculos. Ustedes tienen que hacer las tablas o hacerlos en Excel para aplicar las fórmulas.
Bueno, si no hay otra Y consulta, tienen la pasamos. ventaja, perdón, tienen la ventaja de no tener que aprendérselas de memoria porque las fórmulas están en la hojita que hemos subido en esta unidad. Eso se permite que la tengan, ¿no? Así que lo importante es que comprendan el procedimiento y qué es lo que estamos haciendo, más que cómo se calcula. Ustedes piensan que cuando nosotros íbamos a rendir, no podíamos llevar las fórmulas, las teníamos que saber de memoria. Así que ahora ya ustedes pueden tenerlas a mano, las fórmulas, inclusive para rendir los parciales. En este caso, bueno, es una situación atípica. Pero bueno, siempre pueden, tienen la fórmula a mano y hacen los cálculos correspondientes. Así Bueno, es. ¿a qué? Así era cuando, en aquellas épocas Así es. anteriores. Bueno, punto F, evaluar e interpretar el Sí, coeficiente de sí, sí. determinación. Sí, sí. ¿Qué es el coeficiente de determinación? Proporción es la proporción de la de la variación total de la variable dependiente y que se explica o contabiliza para traer la contabilidad por la variación de la variable independiente X. O sea, la proporción de la variable dependiente que se explica o es explicada por la variación de la variable independiente X. Bueno, volvemos a traer las dos variables, la variable X, inversión realizada, la variable independiente, y el rendimiento obtenido, variable dependiente, y calculamos el coeficiente de determinación, es el coeficiente de correlación elevado al cuadrado y multiplicado por 100. Entonces, nos da un valor de 38,20%. Vamos a la explicación primero matemática, ¿no? El 38,20% de la variabilidad total de la variable dependiente es explicada por las variaciones en la variable independiente. Y el 61,80% se debe a otras causas. O sea, el resto, que completa el 100%, se debe a otras causas, la diferencia. Entonces, esta explicación matemática aplicada a nuestro problema nos dice, la variabilidad total del rendimiento obtenido es explicada en un 38,20% por las variaciones en las cantidades invertidas. El resto, el 61,80%, se debe a otras causas. ¿Se entendió el coeficiente de determinación? Eso era lo que habían preguntado al comienzo de la clase, así que aprovechen para eso, para Sí. contestar y si nos sacamos las dudas. Ahora. Bien. Bueno, esto es lo que más o menos consiste toda esta unidad. ¿Querés, Marianela? Sí. Lo único que quedaría, por ejemplo, de explicar el otro problema es la parte de La prueba de hipótesis la prueba de hipótesis de para correlación. correlación, Bueno, dale. ¿sí? Para que tengan... Faltaría. Bien. A ver, una chica. Bueno, este ejercicio, que es el problema 4, nos dice, siempre es importante leer bien el enunciado para ver en esta unidad cómo relacionamos cuál es la variable X y cuál es la variable Y. Y dice, el Consejo Municipal de una ciudad está considerando aumentar el número de agentes de policía en un esfuerzo por reducir los delitos. Antes de tomar una decisión final, el organismo pide al jefe de policía que haga una encuesta a otras ciudades de tamaño similar a fin de determinar la relación entre el número de delitos reportados y el número de policías vigilantes. Y bueno, está la información. Y ahora, antes de avanzar, fíjense lo que nos va a pedir por la unidad esta es correlación y después regresión. Entonces vamos a identificar cuál es la variable
En correlación no nos interesa ver cuál es la causa y cuál es el efecto. Sin embargo, ya nos conviene anotarla a X como la variable causa y ahí como la variable efecto, o a X como la variable independiente y ahí como la dependiente, o a X como la variable explicativa y ahí como la explicada. Son todos sinónimos. Bien. Entonces, fíjense, nosotros tenemos... déjame ¿Pasó? déjame el enunciado un ratito antes de ubicar. ¿Cómo hacemos para ver? El enunciado en realidad ya nos dice la respuesta, porque dice, el Consejo Municipal está considerando aumentar el número de policías en un esfuerzo por reducir los delitos. Es decir, que el número de policías va a determinar los delitos. Entonces nos está diciendo, el número de policías es la causa, delitos es el efecto, ¿sí? O es la variable explicativa de la cantidad. Entonces queremos probar eso. Y ahí ya el mismo enunciado nos está explicando cuál es nuestra variable dependiente, delitos, número de delitos, y cuál es nuestra independiente, agentes de policía. Bien, ahora sí. ¿Sí? Sí. Como es un problema muy similar, o sea, los puntos es similar al problema anterior, van a hacer el diagrama de dispersión, van a calcular en este caso el coeficiente de correlación, que ese sí Bien. podés, Marianela, Fíjense, decir el coeficiente de correlación ahí nos da menos 0,856. Ese menos 0,856 es negativo y es bastante cercano a 1, entonces nos está indicando que la correlación es lineal negativa y es alta, ¿sí? Lo importante es que es alta y que es negativa, y que condice con lo que está puesto en el diagrama de dispersión. Fíjense, relación negativa, y si nosotros nos imaginamos una línea que atraviesa los puntos, estaría bastante cercano a los puntos, si no hay dispersión, ¿sí? Si no están bastante alineados. Bien, ahora. Eso es otra cosa que tienen que tener en cuenta, chicos. Cuando hagan el cálculo, supongamos que acá les hubiera dado un valor positivo, ¿sí? Cercano a 1 también. Y tenemos este gráfico de dispersión, ¿qué va a pasar? Si hicimos bien el gráfico, hay algún error en el cálculo. ¿Sí? El cálculo del coeficiente de correlación tiene que ser condescendiente con el gráfico. Bueno, Eso nada más. luego nos piden el ejercicio C. O sea, toda la información siempre tiene que ser coherente, ¿no? No podemos obtener un resultado en uno y en el otro algo muy distinto. Acorde a lo que dice la profe Vale, es así, ¿sí? Tienen que, como veíamos en prueba de hipótesis, si eran consistentes los resultados. Bueno, acá también buscamos consistencia entre uno y otro. Bien. Y nos dice probar la hipótesis referente a la existencia de correlación lineal o no a un nivel de significación. Entonces, nuestra prueba de hipótesis va a ser si hay correlación lineal entre las variables cantidad de policía y cantidad de delito o no la hay. La hipótesis nula siempre es que no hay. Yo quiero probar si hay, entonces mi hipótesis nula va a ser no la hay, ¿sí? Cuando no hay correlación lineal entre las variables X e Y, cantidad de policías y de delitos. Cuando el RO poblacional es igual a 0. Porque yo voy a tener información muestral, pero mi hipótesis es sobre la población, ¿sí? Entonces, hipótesis nula, no hay correlación lineal, ¿sí? Puede haber otro tipo de correlación, pero no hay lineal entre la cantidad de policías y de delitos. Y la alternativa es que sí la hay. No sabemos si es mayor que 0 o menor que 0, ¿sí? Vamos a poner distinto de 0, ¿sí? Por lo cual tenemos una prueba bilateral. El nivel de significación nos lo da el enunciado. El estadístico, un estadístico T, ¿sí? Que va a estar dado por el coeficiente de correlación espectral, que es la letra R, multiplicado por n-2, que es el equivalente
los grados de libertad, ¿sí? Por la raíz de n-2, todo eso dividido 1 menos el coeficiente de determinación o r cuadrado. Y se distribuye como una T de ¿Se escucha student. bien? No sé si yo... ¿Cómo? ¿no? No se escucha bien. ¿A mí? Sí, ahora sí. Ah, bueno. Pero es por la, Está cortado. es por la Ahora sí. conectividad. Sí, tengo, no sé, desde ayer que tengo problemas de conexión. Bueno, se distribuye como una T de student con n-2 grados de libertad, ¿sí? Entonces tenemos que ver acá cuánto era n en este ejercicio. Si no me equivoco, n era 8. Creo que es de 8. A ver. Sí, Sí, fíjense, hay 8 pares ordenados. ordenados. Bien. Bueno. 8. Entonces, ese estadístico también lo tienen en las fórmulas, así que no se asusten de que no me voy a acordar. Sigamos con la fórmula que pueden usar cuando sea la evaluación de esta excepcionalidad. Bien, criterios de decisión. Es una prueba a 2 colas, entonces vamos a tener cola, digamos, para valores negativos y cola para valores positivos. Acá. Y vamos a rechazar la hipótesis nula para cuando tengamos de un lado de la tabla T para n-2 grados de libertad, 8 menos 2, 6. Para 6 grados de libertad tengamos de un lado alfa sobre 2, si era alfa nivel de significación 0,5, alfa sobre 2, tengo que tener 0,025 a la izquierda y 0,025 a la derecha, para una tabla T donde voy a buscar grados de libertad igual a 6. Entonces, ya hemos visto en la tabla, Se te si corta de nuevo. cada... A se corta, Manuela. Ay, no sé por qué se corta. No sé, hola, ¿ahora se escucha? Más o menos. A ver. No sé si quiere seguir alguno porque no sé qué pasa. Escucha acordado. Así que, ¿querés? Buscamos entonces, chicos, como se acuerdan, en la misma en la tabla, como era, tenemos la tabla que está subida en el aula a una sola cola, buscamos 0,025, a ver, el 0,025 y 6 grados de libertad. Y vamos a obtener el valor de 2,4469. Hacemos el cálculo de T, aplicando la fórmula. ¿Querés seguir vos, Javier, o querés que siga yo? Hola. Hola. Sí, a mí se me corta, no sé. Ah, que yo... Hola. bueno, calculamos hacemos el T, hacemos el cálculo estadístico de prueba, perdón, y bueno, vamos a tener el coeficiente de correlación por la raíz cuadrada de n-2 sobre la raíz cuadrada de 1 menos n al cuadrado, ¿sí? Eso nos va a dar, aplicamos, menos 4,05 el estadístico de prueba. Fíjense, ¿cuál va a ser nuestro criterio de decisión? ¿Dónde nos ubicamos? Menos 4,06 es menor a menos 2,45. Nuestro límite nos encontramos en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, como es menor a menos 2,45, rechazamos la hipótesis nula.
Hola chicos, no sé si Sí, se me profe, escuchan. Ah, sí, ahora sí. bien. A ver, voy a intentar compartir yo porque no sé qué pasó. Esperen un segundito ahí. Problema 4, ¿no? Aguarden un momento que estoy abriendo. Eh, ahora sí. Bien. ¿En qué parte nos quedamos con la profe? Que a mí también se me cortaba. Hagamos el estadístico. Está explicando lo de la tabla, profe. Ah, lo de la tabla, bien. A ver si. Nosotros teníamos en la tabla que veíamos hace rato, si pueden ustedes abrirla, Eh, teníamos. La tabla nos muestra solamente la cola derecha, ¿sí? En este caso, como es una tabla a dos colas, perdón, una prueba a dos colas, y es de 0,05, fíjense, a ver, bien, 0,05, ¿no? Lo que nos pide. Entonces, lo primero que hacemos es determinar los grados de libertad, ¿sí? Son 6 grados de libertad. Luego que tenemos los grados de libertad, tenemos que ver cuál es la cola que nos va a quedar a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Como es de dos colas y es de 0,05, lo dividimos en dos y nos da 0,025 de cada lado. Entonces en la tabla buscamos para 6 grados de libertad 0,025 y el valor que nos da es 2,45. Entonces vamos a simétrica. Los valores críticos que determinan la zona de rechazo va a ser 2,45 y 2 menos 2,45. Esas dos áreas nos suman ese 5% de nivel de significación. El resto, el 95% restante, está en el centro. Bien. ¿Se me sigue escuchando? Porque yo no sé. Se le entrecorta un poco, profe, pero no se ve lo que estaba presentando. ¿No se ve? ¿Ahora sí se ve? Ahora no, ¿No? no. Ah, ok. Bueno, a ver. Voy a tratar de salir y volver a presentar. Se me salió. ¿Ahí? ¿Se ve? No, profe. Qué macana. A ver. Si yo... ¿Ahí no se ve tampoco? Ahí aparece como si estuviera presentando, pero no se ve la Que pantalla no de usted. carga. Claro. Claro, no la carga. Bueno, voy a ver si dejo de presentar. Y vuelvo. Bien. Ahí intento de vuelta. Y como última ya. ¿Ahí se ve? No, profe. Ay, chicos, tengo algún problema, no sé qué pasa. Bueno, qué macana, no importa. ¿Entendieron hasta ahora básicamente los conceptos? Lo único que nos va a cambiar ahora es el estadístico T, ¿sí? Tiene otra fórmula, ya no es una fórmula de normal estándar ni nada de eso. Entonces tenemos un estadístico diferente que hoy no tengo internet. Tengo un estadístico diferente, que la fórmula, como veíamos hace rato, tiene que ver con el valor del R
¿sí? El R que calculamos, el coeficiente de correlación y el tamaño de la muestra. Bueno, y después los procedimientos siguen siendo el mismo, sigue siendo una prueba de 2 colas, calculamos las zonas críticas de rechazo y las conclusiones que se hacen en términos del contexto. ¿Cómo responder la conclusión? Según cómo planteado la hipótesis nula y la alternativa, ¿sí? Si cae en la zona de rechazo, decimos que con el nivel de significación determinado, podemos decir que rechazamos la hipótesis nula de no correlación, por lo tanto aceptamos que existe correlación lineal entre las variables. Bueno, y si no rechazamos, si no podemos rechazar, se dice que no se puede rechazar. Bien. Voy a tener que terminar la clase porque estamos teniendo problemas técnicos y además tenemos otras reuniones. Pero si tienen alguna duda, no quedó mucho más que terminar de ver la prueba de hipótesis de un coeficiente de correlación. La única diferencia que tiene es nada más que el estadístico de cálculo, ¿sí? Luego el procedimiento es exactamente el mismo que lo veníamos viendo en la clase anterior y que hemos visto al comienzo. Que bueno, si no tienen otras dudas, así como para que las veamos ahora, lamentablemente no estamos con problemas técnicos. Si surgen dudas, se las mandamos en el foro, profe, gracias. Sí, ahora en un rato les vamos a estar subiendo qué ejercicios, ¿sí? Tienen que presentar, pueden, bueno, obviamente consultar, no nos pidan qué resultado da esos ejercicios, porque eso ya es, digamos, un poco evaluativo. Bien. Así que, pero sí, en cuanto a cómo se resuelve. Bueno, chicos, ha sido un gusto. Estamos en contacto para la clase que viene. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Chao, chao.